Con Manuel Fuentes Muñiz, él es doctor en Derecho y abogado postulante. Manuel, gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás? Pues muy bien, pues realmente preocupado por lo que pasa en esta zona norte de Coahuila, en donde hay pues no solamente decenas, sino muchísimos pocitos, en donde finalmente lo que yo quisiera llamar la atención, que son pozos que producen carbón, pero que estos los compra la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, cuando se dice de pozos clandestinos y demás, se deriva de concesiones que finalmente están otorgadas por el propio gobierno, pero lo que resulta importante señalar es que ese carbón que se extrae de una forma totalmente regular va a una empresa del Estado, donde el Estado, a través de esta empresa Comisión Federal de Electricidad, es la que hace el pago del carbón a los propietarios o a los que aparezcan como propietarios. Es un lugar, pues diríamos que en donde finalmente hay muchas eh, dijéramos, ocultando varias cosas que pueden estar ocurriendo ahí, desde los contratos de trabajo que no se los dan por escrito a los trabajadores o los inscriben con otro tipo de salario a los mismos, o a los cuales están totalmente en una situación muy irregular en donde ni siquiera existen como trabajadores y que están laborando allí en condiciones ínfimas. Lo que ha llamado la atención es de que en una mina como estas, en donde no se tiene una idea de cuántos trabajadores son exactamente y que se deriva de la información de los propios sobrevivientes, de quienes pueden estar ahí adentro, pues nos da una idea de la situación tan grave que nos encontramos. Y normalmente a veces operan de una manera tan irregular de que el dueño de una concesión a su vez subcontrata a terceras personas. Y entonces el que aparece vamos a decir, como patrón, ni siquiera tiene la concesión de la mina. Y bueno, finalmente este tipo de situaciones son del conocimiento de la propia autoridad. La propia Secretaría del Trabajo reconoció que esta mina venía operando desde enero de este año, según esta información que se hizo de manera pública, pero la Secretaría del Trabajo cuenta con un equipo de inspectores que deben de llevar a cabo de manera periódica una revisión de la zona. Todavía hasta hace 2 años, en donde precisamente la defensora de derechos humanos, Cristina Werbach, y otro grupo de exmineros, junto con la Secretaría del Trabajo, realizaban una supervisión en la zona y la Secretaría del Trabajo dejó pues ya no aceptó seguir recibiendo la colaboración de personas del área con el fin de que se pudiera estar llevando a cabo una revisión de esto. Y eso es preocupante porque finalmente es una facultad exclusiva del gobierno federal llevar a cabo inspecciones periódicas y no solamente a través de una denuncia. Dicen, no hemos recibido ninguna denuncia, pero bueno, finalmente estos trabajadores están metidos en un socavón en donde se ha expresado son 40, 50, 60 metros hacia abajo. Y luego después hay una serie de conductos en donde puede ser de 50, 70, 80, 90 centímetros y donde los trabajadores están permanentemente agachados durante toda su jornada de trabajo. Y lo que se ha planteado es que este tipo de depósitos deben de prohibirse, porque finalmente no tienen salidas de emergencia, son pozos de la muerte, son pozos en los cuales los trabajadores entran y no saben si van a salir o en qué condiciones, y esto ha sido público, ha sido realmente un tema que se ha cuestionado. Le quiero comentar de que precisamente el pasado 8 de julio estamos precisamente un mes exacto en el que la Organización Internacional del Trabajo aceptó una reclamación de un grupo de familiares precisamente de la zona en donde se plantea de que no hay vigilancia por parte del gobierno en cuanto a un tema de prevención. Lo que han manifestado los familiares es de que no queremos rescates, lo que queremos es evitar que se pueda dar una muerte, esperemos que así no se dé, una situación tan grave en la que los familiares están angustiados por una situación que aún no sabemos qué va a ocurrir.
Manuel, Realmente aquí 10 mineros siguen atrapados. Sabemos que lo prioritario es justamente el rescate. La FGR ya investiga posibles delitos federales en este colapso. La CNDH dice que ya había recomendaciones por ciertos peligros sobre los cauces del agua. Ante estas condiciones de las minas en México y las condiciones laborales en las que trabajan los mineros aquí en el país, ¿cuál sería o debería de ser el apoyo legal justamente que tendrían que recibir en este momento los mineros que resultaron lesionados, que pudieron salir, los que se encuentran todavía atrapados, las familias que están a la espera del rescate? ¿Qué autoridades deberían de responder en este momento? Bueno, primero que nada, en el caso de los sobrevivientes, pues seguir recibiendo un salario equivalente a lo que vienen percibiendo, si en efecto están asegurados en el IMSS. En este caso, por tratarse de un riesgo de trabajo, la ley del Seguro Social establece que deben recibir un subsidio, mientras que pueden estar en activo a su salario al 100%. En el caso de los familiares es un poco más complicado porque finalmente o tendría que haber pues el fallecimiento de los mismos o estar desaparecidos para que se pudiera iniciar un proceso legal en el que pudieran recibir una pensión por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social si es que estuvieran en esa condición. Si no fuera el caso de que algunos trabajadores no estuvieran dados de alta en el Seguro Social, en todo caso el patrón o el que apareciera como patrón tendría que hacerse responsable del mismo y efectivamente estar pagando las pensiones a las familias o en todo caso la atención médica hospitalaria y todos los daños y perjuicios que se pudieran originar en ese ámbito. Entonces, lo primero que tenemos que saber, y bueno, tiene que ser una información pública de cuántos trabajadores estaban dados de alta, quién es el patrón que aparece como tal, quién aparece como concesionario y obviamente también que éste sea corresponsable para poder estar atendiendo pues necesidades inmediatas que tienen que ver con el tema de las familias. Son zonas en donde las familias viven en condiciones muy complicadas y que la única alternativa de empleo es estar trabajando en los llamados positos, en donde comentaba hace rato de que es muy importante de que el gobierno determine que este tipo de positos son de altísimo riesgo, no cumplen con las condiciones que establecen normas internacionales de que toda mina tiene que tener una salida de emergencia. Los pocitos están hechos para una condición en donde un minero que entra difícilmente puede estar saliendo cuando ocurre un siniestro de esta naturaleza. Entonces, diríamos que el Seguro Social tiene que estar dando una información de qué tipo de salario es, en donde normalmente, por la información que tenemos, si algún trabajador recibe 300 pesos de salario, normalmente pudiera estar con el salario mínimo general, que son Claro. 178.62. Y entonces, eso obviamente reduce el tema de las pensiones, porque ojalá que no sea el caso, pero si llegara a ocurrir un fallecimiento, las viudas llegan a recibir el 40% del 70%. Es decir, si pensamos que fuera un salario de 100 pesos, por decir, no se paga a las viudas sobre la base del 100%, sino que el 100% es el 70% y sobre esa base se paga el 40%, el 70%. Es decir, finalmente son cantidades en donde finalmente las familias van reduciendo una porción ínfima en este ámbito, sobre todo porque no se pagan los salarios correctos a los trabajadores y obviamente pues ante la falta de supervisión, un alejamiento de parte de las autoridades, pues es una tierra de nadie en donde los Claro. trabajadores pues se convierten en víctimas. Pues este accidente se compara con lo que ocurrió en Pasta de Conchos en el 2006. Se siguen señalando condiciones estructurales, falta de inspecciones, presunta complicidad entre empresas y justamente lo que platicas es protección de los trabajadores. Gracias por la comunicación, cuídate mucho. Gracias, buenas tardes. Tenemos